La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Pedro Fernández, soy historiador por la Universidad Iberoamericana. Llevo muchísimos años haciendo diferentes tipos de investigación en todos los ámbitos de la historia y para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes en esta Feria Universitaria del Libro, ¿no?, que patrocina la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Como todos saben, el tópico que estamos aquí tratando varios historiadores y especialmente, no específicamente lo voy a hacer yo, es tratar de diseccionar un poco lo que sucedió hace justamente 500 años, que para nosotros, coloquialmente en el colegio desde pequeños nos enseñan que es la conquista de México. Me gustaría diseccionar en 3 partes esta conquista. Es un tema muy amplio, es un tema muy controvertido. Los historiadores en México están divididos en cuanto a opiniones. La conquista y todo lo que sucedió después se ha tomado como bandera política, ha sido muy manoseada esta llamada conquista o estos acontecimientos de hace 500 años. Es muy difícil ver una parte nada más, ¿no?, como la verdad única, aunque algunos bandos pretenden tenerla. Vamos a tratar de especificar qué sucedió en 3 secciones diferentes. La primera parte me gustaría empezar con la llamada conquista, si realmente fue una conquista, o por otro lado probablemente pudo haber sido una guerra de liberación. Para eso tenemos que irnos atrás en el tiempo y entender cuál es la naturaleza del imperio mexica que dirigía los destinos de buena parte de Mesoamérica hace 500 años. Hace 500 años, aquí en la región del Altiplano, en Mesoamérica, los mexicas controlaban un imperio de un tamaño bastante considerable. Desde las zonas del sur de Michoacán, se extendía a los 2 océanos, el Golfo de México, el Pacífico, tenía sectores que alcanzaban incluso Centroamérica, se acercaban muchísimo a la zona maya, etcétera. No podemos imaginarnos un imperio del estilo Imperio Romano, en el cual los aztecas, los mexicas, administraban de manera completa estos lugares. Los aztecas se limitaban a tener guarniciones en lugares estratégicos, en zonas estratégicas, y se limitaban, por otro lado, a cobrar impuestos por protección y cobraban impuestos para mantener una cierta Pax azteca, como conocemos la Pax romana, podemos llamarle también la Pax de los mexicas. Entonces, este sistema, esta estructura imperial de los mexicas dista mucho de ser la clásica que nosotros entendemos. En realidad, los aztecas le permitían a todas las ciudades que eran parte de este imperio mantener sus propias instituciones, sus propios dioses, mantenían su propia administración. La única condición para mantener a los aztecas a raya, digámoslo así, era que pagaran los impuestos que los aztecas les habían impuestos. Esos impuestos dependían de la naturaleza misma de cada altépetl, de cada región o ciudad-estado o pequeños principados, cacicazgos, como se les quiera llamar. Y entonces algunos aportaban mantas de algodón, algunos otros aportarían obsidiana, algunos otros aportarían doncellas o jóvenes o esclavos para mano de obra o mano de obra sin ser esclavo. Bueno, vaya, las modalidades son infinitas prácticamente, ¿no? O al menos tan ilimitadas como lo requieran las cuestiones materiales. Y esa es la situación del imperio mexica hacia 1519 que arriba Cortés con sus soldados. ¿Los aztecas son queridos en este imperio? Pues por supuesto que no. Es muy fácil darse cuenta que todas estas ciudades, cacicazgos y principados no están contentos y llevan bastante mal el yugo de los mexicas. Hay regiones que se les resisten firmemente, como la región de los tarascos ahí en Michoacán, la arquetípica resistencia llevada a cabo por los tlaxcaltecas y los demás pueblos que, bueno, llevan mal este dominio. También tenemos estas famosas guerras floridas y otras guerras en las que los mexicas procuraban llevar sus campañas militares con la finalidad de obtener prisioneros para hacer sacrificios. Esto no es secreto para nadie. Los aztecas llevan a cabo sacrificios y no con sus propios guerreros, evidentemente. Los aztecas se dedicaban a sacrificar guerreros jóvenes valientes, que era muy complicado tomarlos vivos, ¿no?, capturarlos vivos,
ustedes entenderán esta parte, para llevarlos al sacrificio. Entonces, la naturaleza del imperio mexica no es la naturaleza de un imperio benevolente, no es un imperio que administra la igualdad, no es un imperio que administra la estabilidad, sino que es un imperio que cobra constantemente impuestos, no demasiados para no ahogar a las diferentes ciudades, pero también cobra suficiente para que estas ciudades no se empoderen y puedan rebelarse. Esta es la naturaleza del imperio de los mexicas. Por supuesto, a la llegada de Cortés y sus hombres en 1519, como dije hace un momento, a las costas de Veracruz, pues los conquistadores, Cortés al frente de ellos, no tarda en darse cuenta, gracias a la traductora que lleva con él, que es Malintzin o Malinche, como se le llama coloquialmente, pues no tarda en darse cuenta de la situación que impera en este gran estado mexica. Y rápidamente entiende que a este gran imperio, del que ya tuvo noticias cuando desembarcó en las costas, este gran imperio tiene muchos y múltiples enemigos que no están de acuerdo con el sistema. ¿Por qué platicamos de esto? Porque sería demasiado infantil, es demasiado pueril pensar que 600 españoles, después reforzados probablemente por otros 900 o 1000 y pico de españoles traídos por Pánfilo de Narváez, y aún los que pudieron haber llegado un poco después a Veracruz, sería bastante ingenuo pensar. Sería de una simplicidad aberrante pensar que este puñado de españoles podrían haber realizado la conquista por sí mismos. No podemos entender la conquista de Tenochtitlan en 1521 sin la participación de enormes, no de pequeños grupos expedicionarios, de enormes ejércitos aliados de los españoles. Sí es cierto que los españoles tenían una superioridad tecnológica enorme con respecto a los pueblos mesoamericanos. Sí es cierto que en un principio los mesoamericanos no entendían bien de qué iba la manera de hacer la guerra por parte de los españoles, pero los pueblos que vivían aquí no eran tontos e inmediatamente se dieron cuenta de cómo podían contrarrestar la fuerza de los españoles. El ejemplo más claro que tenemos es la derrota de los españoles allá en Champotón, en la región de Campeche, donde fueron completamente derrotados por las tribus locales. Entonces, aprenden rápido los mexicas y en general los que pelean contra los españoles a tratar de contrarrestar la superioridad tecnológica de estos. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, sería bastante torpe, bastante inocente pensar que los españoles por sí mismos hubieran logrado la conquista. Con esto quiere decir que estamos hablando de una guerra de liberación. Los pueblos totonacas, los otomís, Texcoco, Tlaxcala, por supuesto, en primera línea, entre otros pueblos, participan de manera activa, participan de manera entusiasta en esta conquista, sí, pero de Tenochtitlan. No es la conquista de México, puesto que México no existe. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la victoria de los españoles hubiera sido simple y sencillamente imposible sin la participación de estos ejércitos. Cuando nos ponemos a pensar en los tradicionales mitos, porque más bien parecerían mitos, o historias escritas post-conquista, después de la conquista, como que Moctezuma pensaba que eran dioses, como que los aztecas y los pueblos de Mesoamérica pensaban que los caballos y los hombres eran una misma cosa y se impresionaban y se asustaban con los cañonazos. Bueno, esas son historias contadas después para justificar la conquista, para justificar la facilidad relativa con la que se llevó a cabo. Por lo tanto, estamos hablando más bien de entonces una guerra de liberación. Cuando hace unos días se le cambia el nombre al ya conocido y viejo árbol de la noche triste por el árbol de la noche victoriosa, es una cuestión muy debatible, es una cuestión increíblemente controversial, porque ahora entonces es victoriosa ¿para quién? Victoriosa para una parte de los pueblos originarios. Sin embargo, no es una victoria para el resto, que son la mayoría de los pueblos oprimidos por los que alcanzan la victoria. Es decir, el cambio de este nombre es hacer apología de un pueblo que tenía sojuzgados, sometidos y tiranizados a los demás pueblos mesoamericanos. Simplemente es un árbol simbólico que le estamos cambiando el nombre para hacer, digamos, apología de
un pueblo solamente en detrimento de los demás. Esto va de la mano, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el escudo de la bandera nacional. El escudo de la bandera nacional es el símbolo de uno solo de los pueblos, de los cientos de pueblos que ocupaban Mesoamérica. Es un profundo, valga la expresión, un profundo chilanguismo de parte de la capital. Igual, el pensar que son los aztecas en contra de los españoles y que los mexicanos de hoy y de después de la conquista son los aztecas, es otro profundo chilanguismo y es, perdónenme, entender la historia de manera tan simplista que francamente es imposible tener argumentos, ¿no? Desarman a cualquiera cuando se hacen ese tipo de cosas. Entonces, eso es por un lado el primer punto. Terminamos con este punto. Resumiendo, es básicamente una guerra de liberación, liderada por un grupo de españoles. Lo que pasa después es otra historia, pero ahora que estamos conmemorando los 500 años de este acontecimiento, bueno, pues básicamente estamos hablando de una guerra de liberación de la región. Segundo punto, un punto con el que hemos cargado los mexicanos durante cualquier cantidad de tiempo, el mito de la Malinche. Esa mujer traidora a su raza, esa mujer traidora a los suyos, que se une al español conquistador, saca beneficio de ello y es una innombrable en nuestra historia. La realidad es que la Malinche no traiciona absolutamente a nadie. La Malinche es probablemente una de las mujeres más brillantes que han pasado por la historia de nuestro país. Es una mujer inteligente, es una mujer, es una sobreviviente, se adapta. ¿Y por qué es brillante? Porque no solo es una traductora que repite como un perico lo que dice uno u otro interlocutor en las consultas. La Malinche además tiene que interpretar. Cuando nos vamos atrás en el tiempo y leemos la historia de la Malinche, resulta que de entrada ella es una mujer que lleva una vida bastante complicada, es vendida como esclava cuando es solamente una adolescente. Tiene que aprender el arte del disimulo, como lo hacían las esclavas de su tiempo. Tiene que aprender a estar callada y a aguzar sus sentidos. Y se aprende a oír, aprende a entender completamente lo que está sucediendo alrededor de ella. Y en el momento que entra en contacto con los españoles, ella se siente útil, se sabe útil por la capacidad que tiene para el dominio de los idiomas. Rápidamente se vuelve útil, puesto que a través de Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya, ella hablaba náhuatl, bueno, pues entonces pueden traducir lo que hablan los mexicas. Poco a poco ella va a aprender incluso el castellano de una manera muy rápido y se va a convertir en un elemento indispensable para la conquista. Y además, si hablamos de que no fue conquista, porque aquí estaríamos teniendo una contradicción, es una mujer indispensable para la guerra de liberación. La Malinche, como se los dije hace un momento, no solamente se convierte en esta traductora, se convierte en una interpretadora. Hoy pensamos en nuestra visión occidental de la historia y en nuestra visión sociológica occidental que los españoles y los mexicas hablaban con los mismos simbolismos, tenían la misma interpretación de las cosas y esto es completamente falso. En realidad la Malinche tenía que oír lo que decía Cortés, interpretarlo de tal manera que tuviera sentido para Moctezuma o cualquiera que fuera el interlocutor de Cortés, y después tenía que oír lo que decía este interlocutor mesoamericano, interpretarlo para que Cortés lo pudiera entender. Probablemente esto hizo que la Malinche, lejos de ser una traidora, haya salvado vidas. Probablemente esto hizo que si la guerra de liberación fue sangrienta, probablemente hubiera sido mucho peor sin ella. De hecho, hay historiadores que se han metido a la historia de la Malinche y dicen que simple y sencillamente la conquista no puede entenderse sin Malinche. Hay que pensar en un grupo de españoles que se interna en un país
enorme, gigantesco, con costumbres completamente ajenas a ellos, con una manera de entender el mundo completamente extraña para ellos, sin una traductora, simple y sencillamente se hubieran perdido, no hubieran sabido por dónde empezar, no hubieran podido hacer alianzas, no hubieran podido interpretar lo mal que llevaban estos pueblos el yugo de los aztecas. Por lo tanto, Malinche es indispensable para liberar a los pueblos mesoamericanos del yugo de los mexicas. Y en cuanto a traidora, pues habría que preguntar, ¿traidora a quién? Malinche es nahua, sí, los mexicas son nahuas también. Esto no quiere decir que sean de la misma raza tal cual. Es como pensar que un ruso, porque es eslavo, es lo mismo que un serbio porque es eslavo. Son pueblos diferentes. Entonces no son lo mismo. Y por otro lado, ella de joven sintió en carne propia en su población, en su región, sintió en carne propia el yugo de los aztecas. Pensar que Malinche o Malitzin fue una traidora sería tanto como pensar que ella era mexicana y que todos los pueblos de aquí eran mexicanos y entonces los traiciona. México no existe, los mexicanos no existen. Y aquí me tengo que detener porque existe constantemente esta confusión. Decir que todos los pueblos mesoamericanos eran México porque nos parecen que iguales, claro que no eran iguales, no eran de la misma raza, no tenían las mismas lenguas. Sería tanto como pensar que una embarcación mexica, vamos a fantasear, llegara a las costas europeas, tomara por traductor a un francés y este francés los llevara a la conquista del imperio alemán que domina Europa. Este francés en ningún momento sería un traidor, no está traicionando a nadie. Y no porque los europeos sean todos blancos, son todos iguales, no porque los pobladores de este lugar sean parecidos, o como en Oriente, los orientales son parecidos, no son mexicanos. Eso es lo que se tiene que entender. Los mexicanos nacen con la fusión de estas dos culturas, los pueblos originarios, como se les ha dado a llamar ahora, y los europeos que llegan. Es la fusión de dos grandes pueblos después de este acontecimiento que tiene lugar en 1521. Por último, el tercer punto que quisiera tratar. Todos los pueblos tienen una memoria colectiva. Tiene una memoria colectiva, tiene una mentalidad colectiva, vamos a llamarlo de esta manera. Dentro de su mentalidad colectiva podemos hablar de tres tipos de estructuras. La estructura formal, que habla de las instituciones de los pueblos, la estructura psíquica, que es el modo de pensar que tiene cierto pueblo, es decir, por qué los alemanes piensan como alemanes y no como rusos, por qué los japoneses piensan como japoneses y no como mexicanos. Cada pueblo tiene su psique particular. Los mexicanos son exactamente los mismos. Ojo, estoy hablando de mexicanos, no de mesoamericanos y españoles. Estoy hablando de nosotros, los mexicanos. Tenemos nuestra propia psique. Y además, como todos los pueblos también, tenemos nuestra estructura mítica, nuestra estructura mitológica. Cómo nos contamos la historia a nosotros mismos. Si volteamos a ver el mundo, si viajamos un poco o simplemente nos metemos a los libros de historia, entenderemos, por ejemplo, cómo los japoneses se cuentan su historia, cómo los norteamericanos se cuentan su historia, y nosotros sabemos de sobra cómo los mexicanos nos contamos nuestra historia. Y esto es muy importante de entender. Cuando vamos al colegio, en la primaria, en la secundaria, y lo peor de todo es que los gobiernos han manoseado nuestra historia de tal manera que se vende de esta manera, no porque así haya sido la historia, sino porque así se decidió que tenía que ser la historia, ahí habría que pensar, aquí los invito a todos a que piensen cómo los mexicanos nos contamos nuestra historia. Durante el siglo XIX, todos los países sienten esta efervescencia nacionalista. Se inicia este periodo, llamado el periodo de los nacionalismos, en el que, bueno, al final el resultado es la creación de estados nacionales. Uno de los ingredientes principales para la creación de los nacionalismos y de los estados nacionales son los mitos nacionales, los mitos nacionalistas.
Un ejemplo muy claro. ¿Cómo podemos hacer que un habitante de Tapachula, Chiapas, se siente identificado con un habitante de Tijuana? Objetivamente hablando, no tienen absolutamente nada que ver. En realidad solo hablan el mismo idioma, digámoslo así, ¿no? Hablan el idioma castellano. Pero fuera de eso, no hay nada que los una. Lo mismo pasa en Francia, en Alemania y en todos lados. Lo que se necesita para que todas estas personas, millones de personas, cooperen dentro de un Estado nacional que se está construyendo, es que sientan que pertenecen a un todo. Somos parte de un todo. ¿Cómo se logra esto? A través de la educación, por supuesto, y a través de otros métodos. Necesitamos que la gente se sienta parte de un todo. ¿Cómo? Haciéndoles creer que comparten los mismos mitos nacionales. Es decir, vamos a poner un ejemplo mucho más claro. Vamos a pensar que este hombre de Tapachula y este hombre de Tijuana quedan completamente extraviados en Bután, por decir algo, y se encuentran sin tener nada que ver, se hermanan inmediatamente. ¿Qué comparten? Los chiles en nogada, los mariachis, la música ranchera, el 15 de septiembre, comparten muchísimas cosas que todos son mitos nacionales, trajes regionales, la idea de que pertenecen a un mismo lugar. Y ahí dentro de esa idea es como nos contamos la historia. Y entonces tenemos a nuestros héroes nacionales, a nuestros villanos nacionales. Y aquí es donde entra el mito histórico, ¿no? Los mitos de cómo nos contamos nuestra historia. Si nos acercamos a la historia de México, ¿qué hablamos de nosotros mismos? Somos un país conquistado y estamos llenos de excusas. Aquí nos conquistaron los españoles y eso cambió todo. La verdad es que íbamos muy bien y nos conquistaron los españoles y nos remitimos a esos pueblos prehispánicos, idílicos, perfectos y románticos, donde todo estaba bien, eran tan puros, tan inocentes, lo cual es absolutamente falso, y llegan los españoles y es que nos conquistaron. Cuando decimos nos conquistaron, estamos imponiéndolo a nuestros niños y a la gente una mentalidad de conquistados. Nos conquistaron, caray, pues habrán conquistado a algún pariente mío por allá, habrán conquistado a una parte de los que llegaron por allá y que eran los aztecas nada más, porque si yo desciendo de otro pueblo que no son no son conquistados. Se nos olvida que somos la fusión de dos pueblos. No somos los descendientes de los conquistados. ¿Por qué no contarnos la historia como la fusión de dos grandes imperios que se unen? No, somos los conquistados. Y luego llegaron los gringos y nos quitaron la mitad del país y buscamos un culpable. Es que Santana vendió la mitad del país. Es que Santana vendió Texas. Es que Santana no vendió la mitad del país. Santana no era ni presidente cuando Estados Unidos firma los tratados que nos quitan la mitad del país. Y estamos llenos de excusas constantemente. Y nuestros héroes, hay que tener mucho cuidado con los héroes que elegimos para que sean los ejemplos para nuestra juventud. ¿A quiénes veneramos en México? ¿A héroes fallidos? Cuauhtémoc, por loable que sea, es un héroe derrotado. Cuitláhuac, por loable que sea, es un héroe derrotado si nos remitimos a que no cumple con sus objetivos. Pero los mexicanos parecemos purificarnos en la derrota. Y entonces tenemos héroes que no cumplieron con su cometido y terminaron, sí, cayendo con la cara al sol, poniendo por delante sus ideales y lanzándose absurdamente enrollados en una bandera al vacío, sin ningún tipo de sentido. Y en cambio, los personajes victoriosos no nos gustan. Los tenemos exiliados del panteón de los héroes, los tenemos exiliados del altar de los héroes. Por eso no podemos ver a un hombre victorioso que es Hernán Cortés, porque pese a quien le pese, Hernán Cortés es tan parte de nuestra historia, está tan metido en nuestros genes y en nuestra sangre, que Cuauhtémoc, y que los tarascos, y que los mayas, y que los españoles que llegaron después, todos somos parte de eso. Pero este no nos gusta, este es un ganador. Este nos conquistó, nos conquistó, o vino a fusionar dos pueblos. Tenemos genes, entonces, también de conquistadores, pero eso no nos gusta voltearlos a ver. Iturbide es el que logra terminar la independencia, es el consumador de la independencia. No,
porque los gobiernos posteriores no comulgan con sus posiciones políticas e ideológicas, entonces no nos gusta. Pero nos gusta Hidalgo, que encabezó un movimiento brutal. Nos gusta los niños héroes, que absurdamente mueren en el mito, porque es un mito. No nos gusta Porfirio Díaz, porque fue muy malo y represivo. Todos los demás fueron buenos. Tenemos por buenos a los derrotados y tenemos por malos a los victoriosos. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado a quienes elegimos con nuestros héroes. ¿Cuál es el ejemplo que queremos que sigan nuestros jóvenes? Ejemplos de héroes que le echan muchas ganas, pero son derrotados. ¿Saben en dónde se refleja profundamente esa mentalidad? En el grito de sí se puede. Analicen el grito de sí se puede. Estamos tan imbuidos de la derrota y de la conquista que tenemos que gritar que sí se puede, en realidad sí se puede, échenle ganas. Y no nos vemos como las partes ganadoras porque los tenemos exiliados. Finalmente, la historia sobre todo está tan controvertida de la liberación de los pueblos originarios o de la conquista, finalmente este será un tema del que siempre se seguirá hablando, es un tema profundamente controvertido. Pero volviendo un poco al primer punto, es increíble pensar que los gobiernos continúen enarbolando la bandera de un bando y sacando de la historia al otro bando, porque en realidad todos los que estamos aquí en esta reunión, yo, todos ustedes, tenemos algo de los dos bandos, somos productos de los dos bandos. Es antinatural, es absurdo, es infantil, es verdaderamente, no tengo ya otra palabra, pero es verdaderamente lamentable cómo los gobiernos nos siguen contando nuestra historia. Vencedores, vencidos. ¿Dónde estamos nosotros los mexicanos? Producto de esta fusión de dos grandísimos pueblos, de dos grandes imperios increíblemente valerosos, increíblemente fuertes, con unos bagajes culturales brutales que se fusionan, y eso somos los mexicanos. Tenemos que dejar de voltear a ver al pasado buscando justificaciones, revanchas. Todo eso simplemente no viene al caso. No podemos estar quitando de las glorietas estatuas como la de Colón, que se quita por cualquier cantidad de razones, que si fue un genocida, que si mató a indios, que si los explotó. Claro, no era un alma de la caridad, por supuesto, Colón, pero tampoco lo eran los tlatoanis aztecas, por ejemplo, el Cuauhtémoc que tenemos ahí en el cruce de Reforma y de Insurgentes, el Cuitláhuac que tenemos mucho más en dirección a la villa. Esos tlatoanis y todo su entorno no eran mejores que Colón, eran igual de explotadores, eran exactamente igual de crueles y alevosos, pero no podemos juzgar a personajes de hace 500 años con los valores actuales. No podemos juzgar a alguien que era esclavista en una época en que la esclavitud era una institución perfectamente legal, simplemente era parte de los valores de la época. Porque si nos dedicamos a tirar estatuas o a no poner estatuas de gente que no nos parece, no comulga con nuestra ideología histórica, pues entonces, si vamos a hablar de crueldad y vamos a hablar de personajes que no deberían de estar, tendríamos probablemente que empezar por tirar también a los indios verdes y las estatuas de los tlatoanes y todos estos caciques y caudillos de la época. Finalmente, yo los quiero dejar nada más con la idea de, y claro, todos los que me refiero, me imagino que tienen la inquietud de buscar mucho más allá de la historia oficial. No se trata de irle a uno u otro bando, hay que indagar y ver la historia desde un punto de vista mucho más neutral, entendiendo los valores de unos, los valores de los otros, los bagajes culturales de cada uno, y al final ver el resultado. Es lo que hacen los países maduros, es lo que hacen los países evolucionados en esos aspectos. Y me voy con un ejemplo, voy a terminar con este ejemplo que a mí me encanta.
Si tienen el privilegio de andar por Londres y se dan una vuelta por Westminster, se darán cuenta que afuera de la abadía de Westminster, afuera de la abadía de Westminster se encuentra la estatua de Cromwell. Cromwell fue el que decapitó a Carlos I. Y sin embargo, los ingleses tienen la madurez histórica para reconocer los logros de Cromwell, poner su estatua justo enfrente de la abadía de Westminster, donde los reyes ingleses se han coronado tradicionalmente. Eso es aceptar y abrazar todo lo que fue la historia de los ingleses, todo lo que fue su historia, buenos, malos, regulares, depende de los ojos con los que se mire. Ojalá y un día tengamos la madurez para lograr esta visión de la historia. Libros se seguirán, ¿no?, escribiendo y publicando acerca de la conquista o de la liberación de los pueblos mesoamericanos. Me da muchísimo gusto haber estado aquí con ustedes. Espero haber aportado algo. Sé que es un tema controvertido. Sé que habrá gente que tendrá puntos en contra. Sé que habrá gente que no estará de acuerdo en algunas cosas. Y sé que hay mucha gente que estará de acuerdo y coincidirá en mis puntos de vista. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que lo hayan pasado bien y que sigan, ¿no?, oyendo conferencias interesantes sobre este tema. Les mando un abrazo a todos. Gracias. La FUL agradece tu asistencia.